Buenas noches para todos. Bueno, les comento, he tenido un par de problemas con mi editor, Clipmap. Eh, a veces no me almacena los videos, no los guarda, me dice que tengo que volver a grabar, así que ha sido un poco fuerte. La idea es tener un proceso de mejora continua acá. Entonces, soy nuevo en este ámbito, no había grabado, entonces quiero transmitir el conocimiento lo mejor posible, poder ayudarles, poder enseñarles. Espero que me estén entendiendo hasta este punto. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llaman Compression List, que son unas listas más avanzadas, por decirlo de esta manera. Vamos a tener como tal una, unos temas en este curso, que los dejé aquí a mano izquierda. Entonces creé una carpeta SDC y dentro creé las carpetas para cada tema. Igual eso puede ser mucho más, se puede ir mucho más, pero pues consideré que así está bien. Entonces voy a iniciar. Vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llama compressionlist.py. Entonces, aquí vamos a tener list compressions como tal. Y estas que son, estas son unas listas avanzadas, por decirlo así, en las cuales podemos ejecutar en una sola línea lo que normalmente serían varias líneas de código. Entonces podemos iterar y podemos filtrar en estas listas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para esto tenemos como una estructura que tenemos que seguir, una estructura básica. Entonces, esa estructura es una expresión para y un if, ¿cierto? Entonces sería acá. Una expresión podría ser x, for, if, algo así se debería ver. Entonces, vamos a iniciar con un primer ejemplo. Ese primer ejemplo va a ser, como tal, algo muy sencillito, que vamos a crear una lista de números. Que lo vamos a hacer del 1 al 6. Lo voy a dejar del 1 al 6 nada más. Creamos una lista de números del 1 al 6 y vamos a hallarle el cuadrado. Es decir, vamos a elevarle eso al cuadrado. Entonces, vamos a hallar el cuadrado de esos números. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Aquí ya nos da una sugerencia, pero lo vamos a hacer diferente. Entonces vamos a decir que x al cuadrado, ¿cierto? Vamos a crear una variable x como tal, que es sobre la cual vamos a iterar. Entonces, para x, para cada x entonces por cada interacción nos lo está guardando en x y no lo está elevando al cuadrado. Entonces, en números. Entonces, de esta manera lo elevaríamos al cuadrado como tal. Entonces, si nosotros imprimimos esto, que nos va a aparecer acá, los cuadrados del número, de todos los números. Entonces, el cuadrado del 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4. O lo podemos hacer también con el cubo, por ejemplo. Listo, chévere, hasta ahí. Vamos a dejar los cuadrados como tal, para mantener una consistencia con la variable y con lo que estamos haciendo como tal. Esto también lo podemos hacer de la siguiente manera. Voy a comentar esto, cuadrado, voy a copiar este nombre acá y vamos a decir que cuadrado va a ser igual. Entonces creamos una lista y nuevamente tenemos nuestra expresión que va a ser x al cuadrado para cada x en donde. Entonces ya no vamos a tener números, sino podemos, por ejemplo, colocar en un rango de ¿qué? Del 1 al 7. Entonces de esta manera tenemos esto mismo. Entonces, si nosotros imprimimos esto, vamos a tener exactamente lo mismo que teníamos antes. Listo. ¿Qué es importante? Pues que podemos, por ejemplo, simplificar en una sola línea como tal. Vamos a continuar, vamos a ver un ejemplo de filtrado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, vamos a filtrar los números pares, es decir, 2, 4 y 6 de este número. Entonces vamos a tener pares y eso vamos a crear una lista que va a ser, vamos a crear una x, ¿cierto? Una variable x donde se va a guardar todo. Para cada x, en donde, en números, donde vamos a iterar números. Y ahora,
Falta una parte importante acá. Si nosotros lo imprimimos de esta manera, vamos a obtener que tenemos los mismos números que estamos imprimiendo acá. Espérenme un momento. Qué pena con ustedes. Listo, qué pena. Ya fueron un par de segundos acá con mi familia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues el filtro, la condicional, ¿cierto? El if. Entonces, si x módulo de 2 es igual a 0, entonces decimos que eso es par. Aquí es donde evaluamos si el número es par o no es par. Vamos a imprimir esto. Entonces tenemos pues los números pares de esta lista que tenemos acá. Listo. Hoy voy a pausar. Como les digo, he tenido problemas con el editor, entonces a veces cuando hago un video, por ejemplo, de 15 minutos seguidos, entonces él se me borra o se queda mucho tiempo cargando. Se llama Clipmap. Si me pueden recomendar uno gratuito, mejor. Lo probaré. Pero entonces va a tener la grabación, guardo lo que tengo y continuamos. Hola a todos, ¿cómo están? Continuando donde íbamos, pues vamos a crear un primer caso que va a ser caso 1, conversión de Celsius a Fahrenheit. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, vamos a crear una lista como tal de grados Celsius y después vamos a recorrer esa lista como tal en otra lista nueva que se llama grados Fahrenheit. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que esto tiene una fórmula. Entonces, esa fórmula es esta que vemos acá, es esta formulita. Entonces, vamos atendiendo esa fila, vamos a tener una Celsius, una lista Celsius que va a ser igual, sí, del 0 al 50, contando de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 50. Y ahora vamos a crear una lista que va a ser Fahrenheit. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a coger esto, literalmente lo vamos a llevar así. Entonces aquí vamos a crear una variable que se llama temp. Y sí, lo podemos dejar de esta manera, 1.8 o 9 quintos. Esta es la fórmula general. De esta manera se ve. Entonces vamos a crear una lista con temp. Y ese temp va a ser por 9 quintos. Y afuera el paréntesis más 32 para cada temperatura en Celsius. O sea, para cada elemento que hay en Celsius, lo vamos a hacer. Y vamos a imprimir Fahrenheit. Ya tenemos nuestra conversión como tal. Que es esta que vemos acá. Listo, genial. Eso nos quedó genial. Vamos a hacer un caso 2. Que va a ser hallar la transpuesta de una matriz. Hallar la transpuesta de una matriz. Para ello, primero vamos a crear una matriz. Matriz va a ser igual. Si dejémosla así, recordemos que una matriz es una lista de lista. Voy a dejarla así para que sea más legible. Bueno, de esta manera. Para que sea más legible acá. Bueno, así es más legible. Entonces, la transpuesta. Entonces, así quedaría la transpuesta. Entonces, vamos a hacer algo. Abrimos acá y abrimos acá. Exactamente. Aquí ya Copilot nos ayuda. Entonces, ¿qué es la transpuesta? Coger las columnas y pasar esos valores a las filas. Entonces, la columna 1 sería 1, 4, 7 y esa sería nuestra primera fila. La segunda, perdón, sería nuestra primera fila. Cogemos la segunda columna, 2, 5, 8 sería nuestra segunda fila y 3, 6, 9 sería nuestra tercera fila. Entonces, para eso creamos una lista que va a llamar transpuesta. Pero entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a crear acá como tal una matriz y aquí vamos a crear una fila, sí, fila en I, o podemos llamarlo row en I, que es donde va a iterar todo como tal. Entonces, y esto lo decimos que para cada fila, ¿cierto? En
matriz. Entonces para cada fila en matriz, y aquí pues ya cerraríamos nuestro primer paréntesis. Ahora, vamos a iterar sobre i, que es donde está guardando todo. Entonces, para cada posición en i, lo vamos a hacerlo en un rango como tal. Aquí nos hubiera un rango, pero no va a ser ese rango, sino va a ser el rango que tenga la matriz. Entonces, aquí me equivoqué, porque sería así, no me equivoqué, sino que pensé que me había equivocado. Entonces, sobre el tamaño que tenga la matriz como tal. Entonces, aquí me quedó mal escrito. Listo. Desde su posición inicial 0, se me olvidó, si no nos equivocamos acá. Entonces, de esta manera obtendríamos la traspuesta. Si nosotros imprimimos acá esta consola, print traspuesta, obtenemos, espérenme un momento, perdón, me ausenté un segundo. Si nosotros hacemos esto de esta manera, pues vamos a obtener nuestra traspuesta. Entonces aquí está 147, que está acá, 258 y 369. ¿Cómo se haría de manera tradicional? O, digámoslo así, tradición. O normalmente. Entonces, normalmente, ¿cómo lo haríamos? Entonces, así lo hacemos en Compression List. Pero ¿cómo lo haríamos normalmente? Entonces, creamos nuestra transpuesta, que va a ser igual a una lista vacía. Primero la declaramos. Ahora, ya tenemos nuestra matriz acá. Entonces, tendríamos que hacer un for, que no hemos visto las estructuras como tal. Entonces, for y ¿en dónde? En un rango, ¿cierto? Que va a hacer que nuevamente lo que teníamos en esta parte. Entonces, voy a copiar esto. Y aquí, ¿qué nos hace falta? Cerrar dos paréntesis y dos puntos. Entonces, y aquí vamos a colocar como tal una traspuesta de fila, por decirlo de una manera. Traspuesta row. Que va a ser igual a qué? A una lista vacía. Ahora, vamos a tener que para cada row, ¿cierto? For row, ¿en dónde? Entonces, en matriz, o no, sí, en matriz. Listo, espérenme, pienso un momentico. En matriz, sí, primero que todo, en matriz. Ahora, vamos a coger nuestra traspuesta, nuestra fila traspuesta y vamos a decir que no le añada a esa lista que nosotros tenemos, lo que tenga en la posición y, es decir, acá. Es decir, acá. Entonces, acá vamos a decirle que transpuesta row.append va a ser row en su posición y. ¿Listo? Recuerden que lo tenemos acá. Aquí no hemos terminado. Nos hace falta una parte que es como tal la transpuesta como tal. Entonces, la transpuesta punto append y le vamos a decir que añada a esa transpuesta todo lo que ya iteramos acá, que es donde guardamos, ¿cierto? En esta lista es donde guardamos todo lo que se iteró. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? A imprimir nuestra respuesta. Voy a comentar esta y listo. Entonces aquí está. Hicimos lo mismo, pero así se hace de manera tradicional o de manera normal y así lo hacemos en una sola línea. Ese es el poder de la comprehension list. Entonces ya desde la otra clase iniciamos con estructuras de control de flujo. Entonces vamos a iniciar con el if.